Ya está en el aire. ¿Ya? ¿Puedo hablar? Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Estoy probando el sonido. Tuvimos un pequeño impasse por acá, pero ya está solucionado. Un momento, por favor. Bueno, muy buenas noches. Gracias a todos los que en este momento se están conectando, los que ya están conectados. Bienvenidos. Somos su comunidad financiera. Somos JP Magazine. Los que nos han conocido antes, somos una comunidad financiera creada por mujeres profesionales especialistas en riesgos y en planeación financiera. Bueno, esperamos unos minuticos más que terminen de conectarse otros amigos. Muy bien, estoy saludando a Liliana Cortés, estoy saludando en este momento a Silvia Calderón, bienvenido, manita arriba, Viviana Cala, bienvenida. Buenas noches, a ver qué más de por acá. Dana Vargas, bienvenida a este live. Karen Hernández. Bueno, les voy contando para los que se conectan por primera vez a esta comunidad. Bueno, soy Imelda Calderón, especialista en protección patrimonial. Hoy pues tenemos un invitado muy especial que va a complementar nuestro bloque de salud de esta semana. Esta comunidad la inauguramos el pasado 27 de julio y allí les hicimos una promesa que les estaríamos entregando contenido de valor. Y esta semana estuvimos trabajando todo el tema de salud. Dentro del tema de salud que trabajamos y que estuvimos posteando y enseñándoles, porque realmente nuestro objetivo es educar y educar desde una perspectiva de prevención. Y pues vamos a estar entregando tips, vamos a estar entregando información que nos va a servir para comprender más lo que estamos en este momento desarrollando. Dentro de lo que compartimos cómo está la pirámide de la estructura de la salud en Colombia. Entonces, no sé si alguno de ustedes la vio por allí, pero se la recuerdo. Entonces, en la primera parte está, en la primera base, en la base de la pirámide está el sistema no contributivo, luego tenemos el tema de la EPS, que es el sistema contributivo, el POS, luego tenemos los planes complementarios de salud, luego tendremos la medicina prepagada y en la cúspide de esta pirámide encontramos las pólizas de salud con cobertura mundial. Bueno, entonces seguimos por acá saludando. Bueno, Valentina Serrano, Andrés Camargo, Juan Patarroyo, bienvenidos. Bueno, seguimos, esperamos un momentico, 2 minuticos más. 2 minuticos más y empezamos con nuestro invitado especial. Bueno, quiero comentarles cómo vamos a desarrollar este live. Lo vamos a desarrollar en 3 líneas. Una primera línea es donde vamos a hablar de un tema que llegó para quedarse con nosotros. Un tema que en este momento nos cambió la vida. Ustedes ya están pensando y saben que vamos a tratar sobre el COVID. Traemos un invitado especial, alguien que va a darnos unas recomendaciones, va a tratarnos y a contarnos cómo él vive ese día a día como profesional y como ser humano también. En la segunda línea vamos a trabajar sobre un tema muy importante que es sobre cómo se manejan y cómo se identifican y qué costo tienen las enfermedades catastróficas. Y en la tercera línea estaremos trabajando sobre las preguntas que tengan para el doctor. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos un minutico más y comenzamos. ¿Listo? Bueno, les quiero presentar de una manera muy especial a un médico internista egresado de la FUCS, Hospital San José, Bogotá, internista del Hospital Central de la Policía Militar, internista también que labora en el Hospital Universitario Mayor Mederi y adicional a complementando
este trabajo profesional es docente de la Universidad del Rosario. Tengo el honor de presentarles al doctor Bernardo Cañón. Bienvenido, doctor Cañón. Bueno, ya se está conectando el doctor, que muy amablemente él quiso ayudarnos, quiso aceptar esta invitación. Está en la ciudad de Bogotá, entonces un momentico, ya el doctor se sigue conectando con nosotros. Adicional, pues el doctor Cañón fue reconocido por la revista Semana hace unos días como héroe del COVID. Él nos va a contar sobre ese tema también, cómo fue todo este proceso para llegar allí a esto. Listo. Bueno, ¿está en línea? Bueno, seguimos hablando. Entonces, quiero adicional contarles que tenemos en la sección de preguntas, vamos a poder estar tratando temas muy importantes sobre lo que estamos tratando hoy, y adicional, usted también que está conectado puede solicitar una asesoría especializada sobre el tema que vamos a desarrollar. Bueno, un momento por favor. Ya más aparece en línea. Ronald, bienvenido, gracias por conectarse. Muy buenas noches. Ya un poquito, ya muy buenas noches, doctor. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias, lo estábamos esperando. Bienvenido, doctor Cañón. Como les comentaba. Bueno, Imelda, muy buenas noches. Qué pena, hay fallos técnicos. Bueno, muy buenas doctor, noches. Gracias por aceptar la invitación, doctor. Sabemos que pues, está muy ocupado, pero ha sacado su espacio para compartir con nosotros. Muchas gracias. Le estaba comentando a ellos. Gracias, doctor. Le estaba comentando a nuestra audiencia que dentro de los reconocimientos que ha tenido, hace unos días fue reconocido por la revista Semana como héroe del COVID, doctor. ¿Cómo fue ese proceso para ese reconocimiento, doctor? Cuéntenos sobre ello. Bueno, Imelda, es grato contar, muchas gracias. Bueno, les cuento, la revista Semana en la ciudad de Bogotá y en todo el país hicieron una campaña con el grupo de médicos llama No Están Solos. Nuestro hospital fue uno de los seleccionados junto con otras instituciones para pues el conocimiento de diferentes casos de todas las especialidades. En mi caso, pues como internista estamos en primera línea del manejo pues del COVID y afortunadamente pues llegó el grupo de la revista Semana, nos hicieron pues unas encuestas, unos registros fotográficos y pues la historia mía pues les pareció interesante y gratificante y pues con mucho valor y pues de enseñanza pues para la población médica y pues para el resto de la población colombiana. Fue un proceso paso a paso y pues afortunadamente el reconocimiento que nos dan de la revista Semana pues es muy gratificante. Claro que sí, doctor. Bueno, yo quiero hacer como un pequeño giro allí, sí, de toda su parte profesional, que es muy brillante, doctor. Me gustaría que nos contara cómo es ese día a día, el salir a trabajar al frente, como esa primera línea, ese muro donde está todo el COVID, ¿cierto? Como esposo, como padre, estar expuesto al riesgo todo el tiempo, doctor. Cuéntenos sobre eso un poco. Sí, Melda. Trabajo en dos instituciones de Bogotá, como tú bien lo decías en la presentación. Trabajo en el Hospital Universitario Mayor Meder y en el Hospital Central de la Policía. El diario, pues vivir prácticamente es doble exposición en las dos instituciones. Manejo pues en una de las instituciones el área de hospitalización junto con el seguimiento de pacientes COVID, como pues la atención en el área de urgencias del área COVID. Prácticamente pues todo el día, mañana y tarde, estoy en las áreas. Es un tema muy complejo, porque uno siempre pues está preocupado por el riesgo, tanto el riesgo por uno contagiarse y obviamente pues el riesgo de contagiar a sus seres queridos, su familia, sus padres, mi esposa, mi hijo y pues todos los que viven conmigo, ¿no? Entonces obviamente uno tiene pues que entrar mentalizado y entrar muy preparado, ¿sí? Entrar muy preparado a la hora de que sí, está el riesgo, pero nos toca siempre pues con todos los protocolos debidos pues tratarnos de evitarnos contagiar, ¿sí? Siempre existe el riesgo, ¿sí?
El día a día, donde Sí, comienza, doctor. pues con toda la revista médica, la exposición es bastante complejo. ¿Qué es lo ideal? Pues en mis dos instituciones, pues al transcurso del día, pues estoy en contacto con los pacientes, pero prácticamente cuando llego a la casa me desconecto de este tema, ¿sí? Pues para tratar de hacer como liberar la mente de esto. Pero el día de uno de médico como COVID es estar enfrentado a pacientes que llegan muy mal, ¿sí? Hay otros que llegan en un aceptable estado y pues obviamente hay unos buenos desenlaces, como pues desafortunadamente unos desenlaces que son bastante tristes. Y acá en la experiencia viendo pacientes COVID va desde el más joven hasta el más anciano, tanto con comorbilidades como sin comorbilidades. Entonces es una baraja de posibilidades que encontramos en estos pacientes. Entonces el día a día, lo que yo le digo, afortunadamente de momento desde que comenzó la pandemia, y yo que estoy en la primera línea de manejo de estos pacientes, tanto en el sector hospitalario como urgencias, afortunadamente eh, libre de infección por COVID, porque desafortunadamente sí tengo compañeros que han estado contagiados y casos cercanos de un colega que desafortunadamente sí falleció por COVID. Entonces esto es un impacto pues para toda la población médica y nos hace cambiar ciertas cosas. Digamos, es el día a día uno médico pues viviendo con el COVID. Complicado, de verdad que es una labor profesional de mucho impacto porque realmente estás allí, en el foco, donde está el contagio. Hay una ciudad como Bogotá que tiene Sí. unos altos índices de contagio y de fallecimiento. Y con respecto a esto quería preguntarle, doctor, quiero preguntarle cómo está Colombia hoy como referente en América Latina con respecto al manejo del COVID, con las medidas tomadas por el gobierno, con lo que se ha hecho. ¿Cómo ve usted el panorama, doctor? Bueno, recordemos que la pandemia en Colombia comienza el 6 de marzo. A partir del 6 de marzo se abren, hay un capítulo, el antes y el después del COVID en Colombia. A partir de ese momento, quizás 2 semanas después, obviamente al principio el comportamiento del COVID, los casos desde el 6 de marzo hasta oficializar la primera cuarentena, pues realmente no fueron muchos. Eh, Colombia como referente en Sudamérica, realmente yo comienzo diciendo, respondiendo a esta pregunta, Imelda, pudiésemos haber estado peor, ¿sí? Pero afortunadamente sí, el gobierno y la estrategia de la cuarentena fue una de las medidas ¿cuál fue el objetivo de la cuarentena? Retrasar, ¿sí? Ese tiempo y ese comportamiento tan agresivo que justo por esa época, en marzo, en abril, veíamos en Italia, como ustedes veían, y en España, un comportamiento, unas tasas de crecimiento de la tele impresionantes. ¿Qué nos dio eso? Es una excelente medida que hizo el gobierno nacional junto con todos los entes territoriales en los diferentes departamentos y en las diferentes capitales. ¿Qué se pretendió con esta medida? Que fue prácticamente la que sí nos está así. Tenemos altas tasas de contagio ahorita, tenemos ya unos casos, pero respecto a otros países como Chile, como Perú, como Ecuador, como ustedes supieron, y obviamente pues Brasil, que es el que puntea en nuestro continente, pues no somos, nuestro comportamiento no ha sido, o nuestro número de casos, afortunadamente sí es un poco menor respecto a ellos. Y esto es debido aquí a el tema de la cuarentena, cómo ayudar a retrasar ese tiempo y ese, yo le digo, ese periodo como de agresividad del virus del COVID-19. ¿Esto que se vio reflejado? En que nos dio a las instituciones el tiempo prudente para prepararnos y adecuarnos en los diferentes servicios. Servicios como cuáles? Servicios de urgencias, ¿sí? Entonces implementar mejores sistemas de atención, tanto en la red pública como en la red privada, ya optimizar los servicios de hospitalización, porque prácticamente todos los servicios de hospitalización, un 90-98% son de pacientes COVID. Realmente la enfermedad no COVID es muy bajo el porcentaje o la baja la prevalencia en nuestros hospitales. Y lo que más nos asustaba y que afortunadamente todavía estamos conteniendo es el volumen de las unidades de cuidados intensivos. Estamos ya cercanos sobre el 92-95%. Y justo en estos momentos, pues ya comenzamos esta semana el famoso pico, que fue lo que con el advenimiento de la cuarentena a partir del más o menos 23-24 de marzo, que fue la primera, pues eso ayudó a Sí, la retrasar. primera. Entonces, es como referentes en el continente, sí, no nos fue tan grave
como pensábamos, nos hubiera podido ir peor, pero afortunadamente la cuarentena y en especial acá en Bogotá con las medidas de la alcaldía de Bogotá, actualmente con hacer el cierre de las diferentes localidades y lo que conjunto a lo que el gobierno nacional hizo junto con lo que hizo Claudia López, pues eso fue una maravilla espectacular. O sea, Bogotá comenzó esa cuarentena estricta casualmente un fin de semana y obviamente eso impacta, ¿sí? Obvio, Bastante. como todo, no todo siempre pues, es color de rosa, siempre tenemos fallas. Desafortunadamente el impacto del famoso viernes de venta libre, del día Ah, el sin día IVA, sin IVA. el famoso Sí, día de COVID, día el sin COVID IVA. Friday, sí ha Sí, llevado y sí vimos desafortunadamente en varios puntos y en varias, hubo bastantes reportes de aumento y en el incremento de casos por COVID. Y eso se vio reflejado prácticamente 2 semanas después, que es como el reflejo después de prácticamente ese día. Entonces, como referentes, afortunadamente todavía estamos, no salió, no sé, yo como yo le decía, no se hubiera podido peor, pero afortunadamente Colombia hemos afrontado esta pandemia pues de manera responsable y el gobierno ha hecho pues, lo posible. Entonces, en eso pues vamos poco a poco y lo importante es afrontar este proceso y pues ya esperar pronto que bajen las tasas de contagio, baje ese pico que esperamos que sobre septiembre pues y octubre ya termine. bueno, de verdad que pues con los profesionales también que están tan dedicados, que están ellos siempre al frente en esa primera línea trabajando, pues Sí, de verdad y con las medidas que sigan implementando y con la obediencia de la ciudadanía también, claro, es podemos importante, llegar, podemos acortar esos tiempos, ¿no? exactamente. Doctor Cañón, me gustaría que nos explicara sobre esos factores de riesgos y sobre la comorbilidad que incrementa la tasa de fallecimiento y de contagio, sobre esas enfermedades como por ejemplo, hablamos de la obesidad, de la diabetes, de la hipertensión. Cuéntanos sobre eso, doctor. Bueno, el COVID básicamente, ¿qué es lo que estamos viendo? Desenmascara enfermedades que antes no veíamos como, que no veíamos como tan importantes, que siempre han sido importantes. ¿Qué desenmascara? Desenmascara la obesidad, desenmascara el hipertiroidismo, la hipertensión, el hipotiroidismo y las enfermedades respiratorias como factores de riesgo para aumentar la probabilidad de muerte por COVID. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto desde pues, el advenimiento, tanto en los casos de China y en adelante el comportamiento y lo que la data y los datos que podemos ver de la experiencia de los españoles y los italianos que fueron de los más afectados? Vemos que la Sí, obesidad prácticamente es un factor de riesgo para eh, presentar el COVID, y más que presentarlo, de las complicaciones a que lleva esto. A la fecha, la obesidad es el número uno y rankea ese factor de riesgo que usted lo toma el COVID, lo infecta el COVID y tiene un altísimo porcentaje de mortalidad. Prácticamente, como dicen, todos los gorditos son los que mayores tasas de mortalidad tienen. Y eso es lo que más nos ha impactado. Todavía, y falta esperar, ya cuando haya pare, que cese esta pandemia, llegar a entender por qué tanto solo en exclusivo esos pacientes obesos, ¿sí? Eran o padecían tanto COVID. Aún falta cosas por explicar. ¿Qué más factores de riesgo? El que es hipertenso, el que es diabético, ¿sí? El que tiene otras enfermedades, sí, enfermedades hematológicas también están descritos. Enfermedades hematológicas, tener leucemia, tener linfomas, son otras enfermedades porque automáticamente esos pacientes son pacientes inmunosuprimidos. Y el paciente inmunosuprimido con sistema inmune alterado ese sí tiene un aumento en el número de veces de riesgo de infección. Entonces, prácticamente el ser obeso, el tener una comorbilidad de enfermedades de alto costo, enfermedades hematológicas, los pacientes renales, hipertenso, hipotiroideo sí, y el también. diabético, es un conjunto de enfermedades que nos va a conllevar a esto. Pero ¿qué hemos tenido? También hemos tenido que pacientes sin comorbilidades se han muerto. Pacientes jóvenes, 20, 30, 40 años, no han fallecido. Como hemos visto dentro de nuestro espectro de posibilidad de enfermedades, pacientes hacia los 80, 70, 80, 90 años, que prácticamente probablemente eran hipertensos, pero no eran obesos y se han salvado o prácticamente afortunadamente han salido. Entonces, en conclusión, esos son los factores de riesgo a los que mucha de la población en este tiempo se ha preparado pues, para tratar de mitigar y controlarlos, haciendo control del peso y evitar pues, todos esos factores perpetuadores que lo que a la fecha es igual
sea, prácticamente aumenta la mortalidad. Doctor, y con todo este histórico, ¿cierto? ¿Qué medidas preventivas podemos tomar ahora? ¿Aún podemos hacer algo por nosotros mismos, empezando con cuidar nuestra alimentación, aunque ya no podemos salir a hacer ejercicio fuera de nuestras casas, dentro de nuestras casas hacer algún tipo de actividad, de ejercicio? ¿Qué podemos hacer, doctor, como para prevenir o para mitigar un poco y que no vuelva nuevamente a dispararse estos picos? Esta pregunta, Imelda, es muy interesante y parto de lo siguiente. El COVID probablemente ahorita, hacia finales de este año, empiecen a bajar las tasas de infección, ¿sí? Pero desaparecer el COVID durante los próximos años no va a ser tan fácil. Que sí está escrito que el COVID se va a quedar en la población mundial. O sea, el COVID realmente va a quedar endémico y va a seguir haciendo estragos. Obviamente ya con menor impacto o menores tasas de contagio. ¿Qué nos ha enseñado el COVID? A lo que evidentemente tú me preguntas y lo que vamos a hablar acerca de la prevención. Entonces vamos a hablar acerca de esa prevención. Uno, de ese paciente que tiene esos factores de riesgo, ¿sí? Ya automáticamente nos toca cambiar nuestra manera de ver, nuestra dieta, porque sabemos que mire cómo la obesidad mató. Entonces hay que comenzar a hacer cambios en el estilo de vida, tratar de que adelante nuestros obesos que tenemos actualmente en nuestra población, de aquí en adelante, pues comiencen con ese cese de ingesta de exceso de calorías. Tenemos que optimizar el ejercicio, cesar el cigarrillo y cesar el alcohol. Quizás en medicina y en la práctica clínica los cambios en el estilo de vida son los que más nos impactan en eso. Entonces, importante, el COVID no se va ahorita, va a quedar durante el tiempo. Y al quedarse durante el tiempo, esos mismos pacientes que están ahorita pueden entrar en factor de riesgo. Entonces, es hora de que en este momento empecemos a controlar esos pacientes. Tú me preguntabas que si actual a la fecha podemos hacer cosas. Sí, claro. Y aún en pico podemos hacer eso. Y lo podemos hacer de la siguiente manera. ¿Y para qué? Para evitar los posibles rebrotes. Ojo, el hecho de que estemos en lo que llama el famoso pico, que el grupo de epidemiólogos de Colombia y el Ministerio de Salud planteó sobre el mes de agosto, con una disminución sobre septiembre y octubre, que es lo que esperamos, el continuar con las medidas, ¿sí?, de prevención, como es las campañas de quédate en casa. Desde ahí hay que comenzar eso. Realmente la pregunta que se tiene que hacer, uno es, ¿tengo que salir? ¿Realmente tengo que hacer algo? Como todos, tenemos labores, tenemos funciones, y pues no todos se van a poder en casa. Segundo, si vas a salir, hay que tener una serie de precauciones. La primera, lavado de manos. Lavado de manos con agua y jabón en las diferentes áreas o los diferentes entes donde usted pueda lavar las manos, junto con el uso de alcohol glicerinado, importante el alcohol al 70%, pues porque este es el que realmente nos da mejores resultados cuando uno se lava las manos en disminuir esa carga viral. ¿Sí? Entonces, lavado de manos, uso de alcohol glicerinado, ¿sí?, del gel clásico que ustedes ven, que tenga más del 70%, tenga una buena concentración, y el uso de spray. Otra recomendación, el contacto estrecho. Nos toca desafortunadamente comenzar a mantener el distanciamiento. ¿Cuál es el riesgo de que nosotros apenas baje el pico? ¿Sí? ¿Qué es lo que esperamos? La tendencia del ser humano es volverse a congregar. Y lo que tenemos que mantener es ese contacto estrecho. Es decir, ¿qué es definición de contacto estrecho? Aquella condición en la cual personas están en contacto menos de 2 metros durante más de 15 minutos sin el uso de tapabocas. Entonces, el uso de tapabocas, nos tenemos que imaginar que esto va para largo. Esto no solamente es durante este año, sino el próximo, y habrá que mirar incluso hasta el 2022 por todo el tema de rebrotes. Entonces, el contacto estrecho es fundamental. Y lo otro que es fundamental, cuando llegas a casa, porque vamos paso a paso, aquí salimos, estamos compartiendo con la gente. Cuando llegamos a casa, la recomendación prácticamente para todos, y el personal de salud, es hacer un retiro de todas las prendas y hacer un baño automático. Incluso se lo puedo recomendar al resto de la población que va a sus trabajos, está en la calle, está en contacto con el transporte. Claro, hay que hacerlo, porque realmente el virus queda en la ropa. Y hay técnicas, discutidas o no, acerca del uso de la limpieza con alcohol de los zapatos. Para ir otra recomendación, los zapaticos afuera. Los zapaticos, eso es algo que nos da tranquilidad, porque solamente entrarlos
a nuestras casas, prácticamente el virus tiene una latencia y puede llegar a quedar vivo. Entonces son como las recomendaciones que tanto las no farmacológicas para control de factores de riesgo y para intentar mitigar y evitar pues la propagación del COVID-19. O sea que en nuestras manos también y en nuestra disposición a acatar esas medidas, esas recomendaciones, está que el virus dice que se Claro, queda, ¿no? Es endémico, pero que no hayan esos rebrotes que nos está comentando. exactamente. Entonces la responsabilidad es de todos. Lavado de manos, uso de tapabocas, más todas las recomendaciones que les digo durante un tiempo. Todavía no sabemos, porque es que hasta ahora estamos en nuestro pico y el comportamiento real o cuando finaliza, aún no sabemos. Pero pues lo que las recomendaciones que les son las que mejor aval y las que tienen aval científico y las que la experiencia clínica pues obtiene mejores resultados. Gracias, doctor Cañón. Bueno, entonces, como les comenté al inicio del slide, en una primera línea hablaríamos sobre el COVID y en una segunda línea estaríamos hablando de las enfermedades graves, de las enfermedades catastróficas de alto costo. Son situaciones cuando llega una enfermedad grave, una enfermedad catastrófica a una familia, realmente llega a un punto en que menoscaba el patrimonio, trae cambios muy bruscos en la economía, en la unidad de la familia, porque realmente impacta económicamente, emocionalmente la estructura de una familia. Entonces, yo le pregunto hoy, doctor, en Colombia, ¿cuáles son como las 5 enfermedades, 6 enfermedades graves más recurrentes, más comunes? En el mundo, las enfermedades que, aparte de los accidentes de tránsito, las que más mortalidad tienen son la hipertensión arterial, la diabetes, en tercer lugar la enfermedad coronaria, que es la que se relaciona al riesgo cardiovascular de los infartos, las enfermedades hematológicas y los pacientes enfermos renales crónicos son de los que más, las más prevalentes y los que uno como internista ve dentro de sus patologías aéreas. Realmente esas son las 5 más. Obviamente de ahí para bien, incluso de ahí para abajo siguen más y que aún y siguen presentando impacto clínico. Esas son las que más son las enfermedades de alto costo, las enfermedades que implican una mayor asistencia, ya implican lo que se llama ya continuar la prevención terciaria, ¿sí? Ya la prevención terciaria ya prácticamente estamos en proceso de seguimiento y rehabilitación. Entonces esas son las enfermedades que más nos atacan en nuestro medio. Esas son como las enfermedades, obviamente está el cáncer también, ¿sí? Pero eso es, digamos, es otra, claro. El SEA gástrico, el SEA de ovario, ¿sí? Ahí, claro, esas también van de la mano. Entonces, es una estamos hablando, por ejemplo, de una esclerosis múltiple, estamos hablando claro, también... claro, las enfermedades neurológicas. Pero si me lo preguntas de las de el grupo de riesgo cardiovascular, son esas. Entonces, por riesgo cardiovascular, las que te cuento. Obviamente ya siguen las enfermedades hemato-oncológicas, el cáncer, las enfermedades neurológicas, y al final todas son las que impactan a nuestros pacientes y son las que nos llevan pues a que el sistema pues tenga que soportar pues, ese alto costo, ¿sí? Pero eso son muchas. Y desafortunadamente en Colombia tenemos altas tasas de enfermedad cardiovascular. Por ello es también importante, y le pregunto, doctor, ¿es importante contar con un plan privado de salud, doctor? Claro, como toda la vida. Ante el diagnóstico de una enfermedad grave como Sí, la que nos está lo comentando. importante, como todos sabemos, por el Sistema General de Seguridad Social en Salud, pues todos tenemos nuestras EPS, pero si tenemos la opción de tener un complemento que nos ayude, así como le va a mitigar, a controlar, a darnos opción de una atención oportuna en otros centros, retrasar esos tiempos de atención en salud con las diferentes especialidades, tratamientos, opciones diagnósticas, claro, es una recomendación y que personalmente yo como internista que veo pacientes de todas esas características que tú me cuentas, obviamente no hace falta o eh, es muy bueno y ya hay la posibilidad, claro, de tener un plan complementario pues para tratar de controlarlos y estar más seguros, que es lo importante. Doctor, en su caso particular, sé que tiene una póliza de salud, un plan privado de salud. ¿Cómo ha sido su experiencia con su plan privado de salud, doctor? Cuéntenos. Muy buena, muy buena. Afortunadamente, Imelda, estamos contentos. El núcleo familiar mío, a mí me va muy bien. Desde que la tengo, he tenido opciones diagnósticas de tratamiento, un par de cosas realmente en los últimos años. Afortunadamente, gozo de buena salud, pero no falta de pronto No falta, sí, alguna cosita porque y es llega algo muy silenciosamente. importante. Claro,
y a veces uno no se da cuenta del momento en que se enferma. Es obviamente hay cosas que tú puedes prever, pero hay enfermedades que te cogen de un día para el otro y afortunadamente pues con los servicios de las pólizas me digo pues muy bien y pues lo recomiendo como paciente. Bueno, doctor, quiero hacer una pregunta. Claro. Cuando hablamos, por ejemplo, de una enfermedad grave, de un cáncer que hay que hacer tratamientos de quimio, exámenes de alto diagnóstico, tratamientos que realmente son extensos, que hay que recurrir, ¿cierto? Cuando no se tiene un plan soporte robusto, hay que recurrir a gastos, a hacer otro tipo a recurrir a otro tipo de economía, ¿cierto? Sí. Quiero preguntar, más o menos cuánto puede costar un paciente de alto costo mensualmente. Mensualmente, más o menos un tema de 25 millones mensuales puede llegar a estar costando. Es lo mínimo, es como el rango y lo que hay en adelante, pues que necesite el paciente. Más o menos es el 25 millones en promedio lo que se estima actualmente en nuestro sistema de salud. O sea, si nos llevamos a un año, son prácticamente 300 millones de pesos, más o menos, ¿no? Estamos Aproximadamente hablando son los de un rubro de gastos, 300 millones de un pesos, rubro de 300 que millones. sí le pegan a una familia, le pegan a un hogar que no está preparado, ¿cierto? Claramente. Cuando Entonces, llega una enfermedad grave, a una familia, y lo que importa ahí es la salud de ese papá, de esa mamá, de ese hijo. No importa que haya que vender la casa, que haya que hipotecarla, que haya que vender los vehículos, porque lo único que importa en ese momento es la claro, salud y la recuperación. es la salud de ese ser querido. Entonces, uno haría todo lo posible pues por ese amado ser. Entonces, pues de acuerdo con lo anterior, doctor, quiero contarte, pues igual para los que nos están escuchando, que tenemos la posibilidad de organizar esa situación de prevención con una responsabilidad financiera desde dos soluciones. Una es con un plan de indemnización donde ante el diagnóstico de una enfermedad catastrófica, de una enfermedad de alto costo, le van a entregar un monto de dinero, un capital importante. Estábamos hablando ahorita que más o menos en una enfermedad de alto costo mensualmente son 25 millones, que en un año serían 300 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, quienes nos están escuchando tienen la oportunidad de adquirir un plan, un programa, una solución que sería una indemnización por un rubro importante, ¿cierto? Le entregarían el dinero para que pudiera tratarse, para que pudiera acceder a medicamentos, a un directorio médico, ¿sí? Esa sería una forma. Claro. Y la otra solución sería a través de un plan privado de salud, donde allí va a tener una cobertura a nivel mundial, ¿cierto? En Colombia tendría también la cobertura con los mejores especialistas, pero adicional, si lo llegara a requerir, tendría cobertura a nivel mundial. Hablo, por ejemplo, que pudiera acceder a la MD Anderson, a la Clínica Mayo en los Estados Unidos, y todo lo que conlleva desplazamientos, tratamientos, exámenes, medicamentos, atención, todo está dentro de esos programas. Entonces, hay dos soluciones que las familias pueden elegir. Si está dentro de los recursos, si está dentro de sus posibilidades, los invitamos a que sean responsables financieramente y desde la prevención tomen acción sobre el tema de organizar y proteger patrimonialmente a sus familias. Claro que sí. Bueno, como les comenté anteriormente, entonces estamos pendientes si hay preguntas, si alguien tiene una pregunta para el doctor, estamos atentos a sus preguntas. Tú me las Vamos a ver transmites, si hay preguntas. Sí, claro que sí, doctor. Vamos a ver si hay preguntas y las que quieran. Si hay preguntas por acá, el doctor está pendiente. Bueno, me preguntan por acá, me pregunta Silvia Calderón, me dice, doctor, ¿cuántas quimioterapias mínimas requiere un tratamiento de cáncer, contra el cáncer? Como todos depende el tipo. Si son netamente, se llaman cánceres sólidos, ¿sí? El clásico, por ejemplo, un cáncer pulmonar de ovario, o si son cánceres hematológicos, un linfoma, una leucemia. No, en promedio, el primer esquema prácticamente son 6 meses. Prácticamente son 6 meses de tratamiento inicial.
Esos son los mínimos que uno tiene que tener en la mayoría de cánceres. Son de 3 a 6 meses la primera fase. De ahí en adelante pues vienen las que sean necesarias, pero lo mínimo las primeras son de 3 a 6 meses, aproximadamente en promedio de este tipo de pacientes. Y todo lo que conlleva, ¿no? Todo Todo lo el que conlleva, proceso en el que se involucra la familia, claro. en el que está también en riesgo muchas cosas dentro de la estructura Claro. familiar. Bueno, miremos otra pregunta por acá. A ver, ¿alguien más quiere preguntar? Momento, doctor. Bueno, de todas formas, el chat va a quedar abierto. Vamos a quedar pendientes que nos escriban si tienen preguntas y las estaremos haciendo llegar a nuestro doctor Bernardo Cañón. Bueno, miramos por acá si hay más preguntas. Bueno, realmente acá nos contesta, nos están diciendo que realmente no estamos preparados económicamente para soportar el detrimento del patrimonio familiar ante una enfermedad grave. Claro, no, eso es inesperado, uno nunca se imagina eso. Y ahorita ha pasado mucho con todo ese tipo de enfermedades. Prácticamente nuestra sociedad no está preparada para ese tipo de cosas. No miramos la magnitud del impacto que tiene, Imelda. Bueno, creo que en este momento no hay más preguntas por acá. La invitación es a que nos están escuchando, que tengan, si tienen en sus finanzas la oportunidad de contratar un plan privado de salud, lo hagan. Ya escucharon al doctor, un tratamiento no puede dejar de costar menos de 300 millones al año. Y realmente que es una cifra que impacta económicamente a una familia. La invitación es para que también tengamos en cuenta las recomendaciones, lo que hemos escuchado, pero que lo hagamos a conciencia. El lavado de manos, el uso de mascarilla, el tener el cuidado con nuestros zapatos cuando llegamos a casa, el tener en cuenta el distanciamiento. Son cosas que no nos cuestan, que los podemos hacer y que realmente estamos también haciendo una muralla de protección para nuestros vecinos, para nuestros amigos, para nuestras propias familias y para nosotros mismos. Es también parte del amor propio, ¿no? Querernos y cuidar nosotros mismos. Bueno, doctor, le agradezco mucho que haya aceptado esta invitación, que nos haya compartido sobre su experiencia allí en Bogotá. Lo hemos traído acá a Santander para que nos contara cómo era realmente allí en Bogotá, porque escuchamos muchas noticias, Claro. pero qué mejor que alguien que está allí en primera línea atendiendo a los pacientes en el día a día, doctor. Muchos éxitos, doctor, y lo esperamos por acá nuevamente. Gracias. Imelda, muchas Muchísimas gracias gracias a todos los que por se conectaron. conectados. Síganos en redes, somos JP Magazine en Facebook y también a través de Instagram. Somos JP Magazine. Los esperamos a nuestro próximo live. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Gracias, Imelda. Encantado.